Son las 8:16 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, en este día, lunes 31 de marzo del año 2025. Y bueno, qué manera de iniciar esta semana con todo el tema relacionado a la marcha de Friusa, a los acontecimientos previos, durante y por supuesto ahora lo que sigue después, el efecto que pensamos debe generar en el posicionamiento de los actores políticos, en las decisiones de las instituciones. Y para hablar de este tema, y para remontarnos obviamente a todos los temas relacionados a este conflicto, a sus efectos, a la presencia haitiana en el país, qué mejor presencia en cabina que la de Pelegrín Castillo Semán. Pelegrín, que participa en la Z101 en el programa de los sabios desde la Z cada domingo. Allí escuchamos su opinión sobre temas de geopolítica, temas de historia, temas obviamente del nuevo orden mundial, de todos estos temas, pero sobre todo siempre en su enfoque relacionado a la soberanía nacional, a nuestra frontera, al tema migratorio, entre los muchos otros efectos que tiene. Así que creo que hoy va a ser un buen día para ponernos al tanto de la opinión de Pelegrín en su condición de ser un ex legislador de mucha actividad, de gran productividad, de gran aporte también bibliográfico, de los políticos que escribe, que opina, que genera marcos de opinión y que por supuesto también genera, digamos, respuestas, no deja a nadie indiferente con lo que dice sobre estos temas. Pelegrín, darle la bienvenida a su casa es como raro, es verdad, es como extraño, así que de la familia. Yo sé que usted se siente bien aquí. Bien, muy contento. Y vino escoltado. Bienvenido. Muy contento, Rodríguez. Muy contento de estar aquí en la mañana de hoy. Muchas gracias, don Bienvenido. Usted sabe que usted parte. Gracias a todos ustedes por esta oportunidad de venir aquí al gobierno de la mañana, un día como hoy, a analizar temas cruciales, fundamentales para... Después del 30 de mayo. Después del 30 de marzo. Sí. Después del 30 de marzo. Entonces, eso es muy importante porque el país necesita ser orientado, tiene que tener una comprensión de lo que está pasando y de lo que puede pasar. Y bueno, uno hace sus aportes y deseo también saludar al público inmenso de este programa. De modo que estamos aquí a la disposición. Gracias, Pelegrín, por estar de nuevo en el gobierno de la mañana. Saludos a nuestro presidente de la Z101, don Bienvenido Rodríguez, que nos acompaña. Pelegrín, la marcha de Rusia, Friusa, Rusia, Punta Rusia. Es que yo estoy tan metido en esta vaina de Rusia. La marcha de Friusa, ¿qué te dice a ti? ¿Eso qué significa desde el punto eso es un llamado de atención a las autoridades, a los gobiernos de la República Dominicana para que realmente se tomen en serio lo que está ocurriendo con la migración masiva haitiana hacia República Dominicana? Ciertamente es una señal, un síntoma, una expresión de un proceso muy complejo, muy delicado que tenemos que entender para abordarlo con responsabilidad y sobre todo con política de Estado. Porque esto que estamos viendo, que vimos ayer, que vimos en los días previos, y el apoyo, el endoso de muchos sectores de la vida nacional, en realidad lo que refleja es que el proceso de traslado forzado de poblaciones a República Dominicana ha provocado, y a mí me consta que eso viene caminando desde hace mucho tiempo, pero en los últimos tiempos se ha agudizado un fenómeno de fragmentación territorial, de pérdida de la cohesión social y territorial, que es uno de los objetivos que tienen que procurar las políticas públicas del Estado conforme a los mandatos constitucionales. Y en relaciones internacionales eso se considera como, vamos a decir, un avance de lo que es la balcanización de la isla, de la República Dominicana sobre todo. Yo siempre he dicho, aquí tenemos, y eso es un dato que nos lo suministró a los partidos, el Ministerio de Interior, siendo ministro Chubasque, y ellos hicieron un levantamiento de asentamientos de nacionales haitianos en el territorio nacional. Y
estamos hablando de 476. Y ahí estaban las estadísticas y dónde estaban ubicados y todo eso. Esos son nichos de población haitiana que se van arraigando, que van creando un entorno, van creando una serie de condiciones que ejerce un efecto llamada, ojo, ejerce un efecto llamada. Venga, aquí se puede. Porque en toda parte del mundo las migraciones avanzan a través del fenómeno de los nichos. Cuando un dominicano pensaba irse a Estados Unidos, pensaba, bueno, me voy para Nueva York. Todo el mundo tiene un primo en Nueva York, porque Nueva York se convirtió en el nicho. Algunos barrios de Nueva York, algunos sectores de Nueva York se convirtieron en nichos donde la comunidad dominicana se fue arraigando. Aquí, en un país pequeño con 48,000 kilómetros cuadrados, con un estado colapsado, fallido, descartado, que es lo más grave de todo, ese fenómeno ya ha entrado en una fase gravísima de calamiento. ¿Por qué? Y eso no es espontáneo, eso es planificado. La crisis de Haití, cuando uno la mira en retrospectiva, sobre todo a partir del 2017, cuando se retira la MINUSTA, la crisis de Haití ha entrado en una fase de ebullición, de explosión, de erupción, que se puede caracterizar, y lo saben los especialistas propiamente, como una guerra civil de baja intensidad, en la que se están empleando métodos terroristas. Todo el mundo lo sabe. Lo saben los organismos internacionales, lo saben los Estados Unidos, lo saben las potencias regionales, las potencias del Consejo de Seguridad. ¿Qué pasa? Ahí vemos ya un escenario que, repito, se está manipulando, se está conduciendo, porque eso lo están cocinando a fuego lento. A fuego lento. Cuando el secretario de Estado, Marco Rubio, siendo senador, presidente del Comité de Inteligencia del Senado norteamericano, hace unos meses, denunció, porque fue una denuncia, de que había un plan de sectores de poder en los Estados Unidos, el Partido Demócrata, y actores radicales de la comunidad internacional, mencionó a Amnistía Internacional, que lo que procuraban era generar una crisis para desencadenar un traslado, provocar un traslado forzado de poblaciones hacia el territorio dominicano de 3 millones de haitianos adicional a lo que ya tenemos. Dios. En un momento, que fue la expresión que usó, que llama la atención, es decir, en el marco de una crisis, de una manera abrupta, de una manera necesariamente violenta. Eso es un referente que nosotros tenemos que tener bien presente, porque eso tiene un complemento en esta parte. En esta parte tiene el complemento de que hay esos 476 asentamientos. Friusa es la cabeza de playa de ese proceso que viene caminando hace muchos años. Cuando el concepto de cabeza de playa es un concepto militar, cuando se habla de una invasión anfibia, la cabeza de playa es esa. Aunque está al revés, ellos entran por ahí, frío se está de este lado. No, pero lo que te quiero decir es que es un proceso avanzado. Mira, esto es tan dramático que en el 16, siendo yo candidato a la presidencia, fui a Higüey y un grupo de haitianos pidió verme y yo lo recibí. Le dije a la gente mía, búsquense una casa segura y primero, si son gente confiable. No, son gente que tiene muchos años aquí en la comunidad. Y se reunieron conmigo. Y ustedes saben lo que ellos me dijeron. ¿Cuál era el interés de ellos? Miren, nosotros queremos decirle que usted tiene razón. Aquí hay demasiado haitiano. ¿Por qué lo decían? Porque, estoy hablando del 16, ellos veían crecer dentro de este esquema de capitalismo salvaje
de modelo de extracción, de sobreexplotación rentista que hay en buena parte del país, ellos estaban viendo crecer este fenómeno, y por eso Higüey hoy por hoy el polo de desarrollo turístico mayor. Ajá. Ahora se agrega el Ceibo con la zona de Miche, Pedernales está ahí. Entonces, ese fenómeno, en un momento dado, yo se lo dije a los empresarios turísticos hace mucho, se lo dije a los ingenieros. Miren, eso va a generar un fenómeno de conflicto, porque ningún grupo receptor en ninguna parte del mundo, cuando la migración excede un porcentaje que se estima normalmente de un 5%, se queda tranquilo. Lo que viene es un cambio en el patrón de relación de los grupos interétnicos, porque el grupo que llega viene a imponer sus códigos. Entonces empiezan a generarse las tensiones interétnicas. En un momento dado, cualquier conflicto interpersonal o grupal se convierte en un conflicto interétnico que puede tener mayor o menor proyección. Entonces, eso que vimos ayer es un síntoma, y yo lo había visto antes en otra parte del país. Peregrín, mira, hay un reconocimiento. Sí. Ustedes tienen años explicando el proceso, a mi gusto, sí, mucho del lado de Haití, más que del lado de nosotros, cómo reconstruir Haití. En Haití usted mismo dice que hay un plan. Entonces, ¿qué fuerza tiene República Dominicana para construir, para reconstruir? Sí. Ahora, el tema para mí principal es cómo ustedes, que tienen el concepto, el contenido, la base ideológica, pueden unificarse con este movimiento que no tiene esa base ideológica, pero el que ha logrado materializar lo que ustedes no habían podido materializar. Y tal vez es eso, ustedes le falta escuchar más a los demás. Ustedes tienen un discurso muy alto, conocen muy bien, pero tal vez no son tan abiertos para permitir que aquellos que han logrado materializar y haya esa unificación que permita aprovechar el conocimiento de ustedes, darle contenido a base y el pragmatismo que ha logrado. Mira, mi querida Susana. El no profesional. Mira, mi querida Susana, no estimada amiga. No bachiller. Y compatriota en Duarte. Miren, nosotros tuvimos una confrontación en el 2022 muy fuerte con la Asociación de Empresarios de Santiago, porque la Asociación de Empresarios de Santiago, ASIS, encabezada por Sandy Filpo en ese momento, creo que todavía continúa, se atrevió a suscribir un acuerdo con un supuesto cónsul haitiano para ellos legalizar nada más y nada menos que 500,000 haitianos. Ay, wow. Cuando nosotros vimos la información, automáticamente como partido y junto con Pronación preparamos una intimación, advertencia, de que si ellos no denunciaban y deshacían ese acuerdo, iban a ser sometidos por atentado a la seguridad interior del Estado. El recurso se hizo, lo organizó Juárez y otros abogados del partido lo vieron, lo complementaron, y el doctor Manuel Berger Coradín igual, y un grupo de Pronación, y le notificamos el acto. Se lo notificamos un viernes y el domingo nos estaban llamando para decirme que habían hecho la consulta y que nosotros teníamos razón, que ellos se habían equivocado y deshicieron ese acuerdo. Pero era la señal del desorden. Mira, esa es una organización poderosa en el Cibao. Fernando sabe eso. Total. Eso es. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Ahí nos dimos cuenta, mira, esto está fuera de control. Aquí va a haber que producir movilizaciones. Aquí va a haber que pasar ya de las redes, de las denuncias, de los programas. Vamos a movilizarnos. ¿Y qué hicimos? Bueno, empezamos a reunirnos. Convocamos aproximadamente como 10 o 12 reuniones
donde participaban partidos políticos, participaban grupos sociales, grupos patrióticos, grupos ciudadanos. Y bueno, estaba muy claro del curso a seguir. Pero nos dimos cuenta de que una de las tareas mayores, más difíciles, es unificar a los dominicanos. Eso se vio ayer. Y mientras más piensas, peor. Óyeme, eso se vio ayer. No, es así. Óyeme, todos tenemos que pensar y elevar nuestra comprensión de a qué nos enfrentamos. Porque nosotros, hay mucha gente que cree que nosotros estamos peleando con el haitianito de la esquina. No, nosotros estamos peleando con un plan criminal organizado por poderes internacionales, foráneos, y con aliados internos extremadamente poderosos, que se sienten muy comprometidos. Es más, saben ya que eso es un disparate, pero no saben cómo zafarse del plan. Entonces, ¿qué pasa? Ese evento, bueno, nos dimos cuenta ahí que el problema iba a ser cómo evitamos el protagonismo, el vanguardismo, el personalismo, el mesianismo. Nosotros podríamos decir que tenemos muchísimas credenciales para poder hacer esa lucha, empezar esa lucha. ¿Qué decidimos? No, mira, vamos a ser prudentes. Y como nuestro interés es unificar y no descalificar, porque aquí hay mucha gente, o sea, esto es responsabilidad de todos. En esta materia, casi todos los actores tienen responsabilidad por acción, por omisión, por temor, por incomprensión, por venalidad, por todo. Aquí no es el momento de empezar a descalificar. No. Entonces, nos dimos cuenta de que la única manera de lograr una unificación era buscando la sombra protectora del Instituto Duartiano, que cultiva la figura de Duarte. Y nos fuimos allá, le pedimos apoyo a ellos. Yo soy miembro del instituto. El presidente Wilson Gómez Ramírez entendió el reto, vio el problema, porque estaba en desarrollo la crisis de Haití con la muerte de Moïse. Entonces decidimos, vamos a reunirnos ahí en el instituto, y ellos nos acogieron. Y tuvimos entre junio, a Moïse lo matan en el 21 de julio. Nosotros tuvimos desde abril propiamente del 22 organizando lo que iba a ser una estrategia, o sea, una estrategia, porque no es una cosa improvisada, no es reactiva, no es visceral. Aquí tenemos que saber que nos estamos enfrentando a la mayor prueba de toda la historia dominicana. Entonces, la unidad nacional más importante la tenemos que lograr ahora. Entonces, nos fuimos al instituto y buscamos el apoyo del instituto y hicimos 4 marchas. La primera, óigame, tuvo un impacto importantísimo. No solamente por la cantidad de gente que fueron mucha gente, sino también por la diversidad y la cualificación de muchos de los presentes. Y eso impactó tanto que el ministro de Economía se desencajó, Babeliza, y dijo, eso es expresión del racismo. Pero ahí estaban todos los partidos, de todas las corrientes. Doctor. Pero ¿por qué quiero decir eso? Después de eso, seguimos en Santiago, llamando a la unidad, óyeme, llamando a la unidad de todos, sin ideología, decíamos, sin ideología, sin partido, sin vanguardismo, óyeme. Y pro país. Y con una propuesta, espérate, porque no es marchar, porque, repito, no es pelear con el haitianito de la esquina. Porque, ¿qué quieren los poderes internacionales? Ponernos en el nivel de que nosotros somos los Tutsis y los Hutus del Caribe, para invadirnos mejor. Como dice el lobo de Caperucita. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros hicimos esa propuesta. En la segunda actividad, ya había grupos fragmentando. Pero nosotros nos dimos cuenta, espérate, aquí hay un tema de vanguardismo, de personalismo, de protagonismo. No, aquí nadie
Aquí Duarte es la figura. La bandera dominicana es la única que se puede levantar. Aquí no puede venir nadie con banderas partidarias ni de otros tipos de movimientos. Entonces, esa fue la consigna. Hubo gente que empezó a boicotear. A pesar de que se boicoteó esa marcha en Santiago, nos dimos cuenta a tiempo, maniobramos y quedó muy bien. Quedó muy bien, a pesar de que debió quedar mejor. Entonces, ¿qué pasa? Pasamos esa experiencia y que logramos algo importante, que fue, ¿a dónde nos fuimos nosotros después de eso? A entregar los documentos a las embajadas, a los poderes. No, ¿a quién? A la embajada americana, a la embajada francesa, a las Naciones Unidas, a la OEA, a Canadá, a conversar con los responsables del ambiente que hay ahí y los únicos que lo pueden resolver. Digo, no son los únicos, pero son los más llamados a hacerlo. Ahora, ahí es que viene el tema. Entonces, el gobierno, esto que pasó ayer y que viene pasando, en buena medida tiene que ver con el hecho de que el gobierno mismo, que había avanzado con un tema como el Pacto Nacional para Política Pública de Estado, suscrito por 28 partidos, 10 universidades y un núcleo intelectual involucrado en este tema, el gobierno, después que lo firma, se paraliza porque no tiene unidad interna. Porque una cosa piensa el canciller, otra cosa piensa el ministro tal de Agricultura, otro Hipólito. Entonces, ¿qué pasa? Ahí volvemos. Cuando el Estado se repliega, el desorden crece, entonces viene y va a ser inevitable. El pueblo dominicano, nosotros lo hemos dicho, tiene que organizarse. ¿Cómo organizarse? Nosotros estamos, porque no es marcha, es juntas patrióticas dominicanas. Pero vamos a caminar hacia allá, Doctor, me consta, fue una de las entrevistas más brillantes que tuve en Cátedra Jurídica, la suya, uno de los políticos que más ha reflexionado y un político ilustrado, leído. No siempre estamos de acuerdo con los puntos de vista, pero sí valoramos su gran formación académica. Usted presenta una propuesta que tenemos en la mano, aunque veo allá que Rosendo como que no le gustó la pregunta, ni la forma de abordarlo, pero bueno, cada uno de nosotros tiene nuestro estilo. Sí. Yo tengo el mío, y espero que se respete. Doctor, aquí particularmente veo que usted presenta una propuesta que se llama 1X7 o 1x7 Plus, cómo reconstruir Haití, en Haití evitar la guerra en la isla de Santo Domingo. Me llama mucho la atención el título, más que todo no la parte inicial, sino la parte final. Pues sí. ¿Hay la probabilidad de una guerra en la isla de Santo Domingo? Sí, no, en que nadie tenga duda. ¿Y de qué trata esta propuesta? Se está trabajando. Cuando yo tengo tiempo denunciando y tengo mucha información. De hecho, yo he ido a la Procuraduría en varias ocasiones, porque este tema implica temas de seguridad internacional. He hablado con las instancias locales y a nivel internacional hemos mantenido una campaña. Yo incluso fui ahora recientemente a España a un evento internacional importante y a denunciar lo que a todas luces es un crimen internacional altamente sofisticado en contra de la República Dominicana, en contra del propio Haití, porque se está cometiendo en contra de los propios haitianos. Quieren la unificación. Ellos quieren quitarse un problema que en buena medida lo han generado, que entienden que no, porque todo parte de una premisa. Haití es un estado fallido, todo el mundo lo sabe. Yo hablé una vez con el presidente Medina y me dijo, presidente, él me dice, Pelegrín, mira, tú eres ministro del gobierno, tú no puedes decir que es un estado fallido. Y yo le digo, presidente, lo voy a complacer. No es un estado fallido, es un estado colapsado, desvertebrado, en proceso de desintegración, que está perdiendo su viabilidad nacional. Lo voy a complacer, no voy a usar la palabra fallido. Óyeme, el problema es que todo el mundo lo sabe. Lo sabía Balaguer, lo sabía Leonel, Leonel fue cuando se hizo la propuesta de reforma constitucional en la UAS, y yo fui de la comisión de juristas que trabajó en eso.
Leonel, al motivar la propuesta, dijo: esta propuesta es necesaria porque tenemos que crear un marco constitucional sobre la nacionalidad que evite el surgimiento de un Kosovo en el Caribe. Dicho por Leonel Fernández en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en esa ocasión. El presidente Hipólito Mejía también lo sabe. Lo sabe Danilo Medina, que me lo dijo así. No lo diga, porque Danilo Medina asumía el enfoque que asumió en La Habana. Cuando se trata de los haitianos, miramos para otro lado. Y Luis lo sabía también. Lo dijo, Luis lo sabía. totalmente. Es más, a Luis se lo dijo su papá en un libro. El último libro de don José Rafael Abinader le dice claramente, incluso le propone la fórmula del fideicomiso internacional, que no se puede, legalmente no se puede, pero prácticamente con variantes, esa sería una de las salidas. Y se lo propone. Por eso Luis incluso hace un cambio, el presidente Abinader hace un cambio en el enfoque de política exterior, pero mientras el cambio sea discursivo y no esté acompañado con política de Estado, porque esta es una prueba de nación, esta es una prueba de Estado. Y si no nos ponemos a trabajar unidos todos los sectores, y mira, cuando vino la guerra mundial del 39, había un problema en Inglaterra, porque una buena parte de los dirigentes de Inglaterra eran nada más y nada menos que partidarios de los nazis. Neville Chamberlain. Incluido el rey. No. Sí. Entonces, tuvo que abdicar por eso. Entonces ¿qué pasa? Abdicó para casarse con Eddie Simpson. Sí, pero era por los vínculos que tenía. Pero ¿qué pasa? Óyeme, ahí hay un tema que el que tenía razón era Winston Churchill, que había estado advirtiendo: esto no se puede, esto es un peligro. Preferiste el deshonor a la guerra y tú sabes, el deshonor y tú sabes, pero también. tú sabes lo que dijo Winston Churchill, porque él tenía el problema. Él cuestionó el acuerdo de Múnich y dijo: esto nos va a llevar a una guerra mayor. ¿Qué dijo Winston Churchill? Bueno, la debilidad no es lo mismo que la traición, pero muchas veces conduce a los mismos resultados catastróficos. Aquí el liderazgo político y el liderazgo nacional, porque no es solamente lo político, los empresarios, el liderazgo religioso, intelectual, sindical, militar, es frágil, porque nosotros tenemos un esquema de relación con los poderes internacionales que tiene niveles importantes de subordinación y de sometimiento. Enfrentar, cuestionar una política de organismos internacionales y de poderes internacionales para mucha gente es algo impensable. Pelegrín, pero el gobierno anunció que iba a hacer una especie de deportación casi masiva. Sí. Entonces el gobierno no ha cumplido con eso violenta alguna conversación internacional que de alguna manera ofenda a las fuerzas externas. Mira, el gobierno reaccionó ante un momento de crisis con esas medidas y yo te diría que lo hizo bien, porque mandaba la señal: no me escalen, porque cuando lo hizo el presidente Abinader, cuando precisamente Marcos Rubio hacía la denuncia, eso significa que había mucha información de que la crisis la iban a escalar, y el presidente no pasa a denunciarlo, porque no iba a pelear con Biden diciendo: en su gobierno hay una conspiración contra mi país, pero entonces empieza a actuar con repatriaciones. ¿Qué es lo que pasa? Como hay un problema estructural y una crisis integral, tú puedes repatriar todo lo que tú quieras y es necesario hacerlo, pero el problema estructural tú tienes que resolverlo, porque allá hay factores de expulsión, pero aquí hay factores de atracción. Entonces, ¿por qué el pacto aborda el tema? ¿Pero qué quiere decir eso? Están saliendo 10 y están metiéndose 5 de... Pero ven acá, a los haitianos tú le estás dando aquí todos los bienes públicos,
que se le están negando allá, incluso con métodos terroristas. Allá tenemos grupos organizados que están atacando, señores, los hospitales, que están atacando las escuelas, que están atacando las cárceles. Pero la misión de Kenia está bien, porque es una misión militar y se entendía, pero que ataquen hospitales, que ataquen escuelas, que a la población civil en sus casas. A la población civil con métodos terroristas. Es más, que ataquen aviones de línea de Estados Unidos y que no se haya producido una reacción. Entonces te dice, espérate, ahí hay algo que se está cocinando a fuego lento. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Eso no se da tampoco en una relación triangular República Dominicana-Haití con los poderes del Core Group. Es que hay en la región nuestra hay una contradicción mayor. Nosotros mismos como país, y todos tenemos que tener conciencia, ya estamos en el tablero del Caribe como un alfil importante, en una contradicción mayor, que es la contradicción de Estados Unidos con Venezuela, la contradicción de Estados Unidos con los grupos del crimen organizado internacional que operan en México, en Colombia, entonces, y en Haití ni hablar. Es decir, ahí hay un dominio amplio. Pero hay una propuesta, don Pellegrini, sí. y usted hace una revelación importante aquí de que buscaba, bajo el liderazgo del Instituto Duartiano, unificar el reclamo. Quisiera saber si ese grupo rebelde que empezó a boicotear ese gesto de unidad se apoderó ya de este movimiento del de ayer, y qué le recomienda al gobierno. Y segundo, hay una propuesta hoy del presidente del Consejo de Transición, Fritz Alfonsín, de que se retome la comisión mixta bilateral para el diálogo con Haití. ¿Lo ve viable? ¿Y qué le recomienda al gobierno con el manejo de las convocatorias a protesta que parece que hay se le fueron por arriba a usted? ¿Cuál es el problema principal de República Dominicana? Lo dice el problema principal de muchos países, lo dice Cantinflas. El problema es que no sabemos cuál es el problema. Sí. Pero el problema más grave, sobre todo, es que hay sectores que están interesados precisamente en que nadie entienda cuál es el problema. Porque es lo que permite la actuación a mansalva, la conspiración aleve, maligna, que está montada. Entonces, ¿qué es lo que buscan? La dispersión. ¿Qué es lo que buscan? La degradación de la lucha. ¿Por qué? Porque el escenario que quieren plantear es el escenario de Tutsi y Hutus en el Caribe. Que vengan choques de poblaciones, que vengan luchas que inevitablemente van a surgir en este escenario si el Estado no actúa como Estado y si la nación no se empodera. Por eso yo insisto mucho en la unidad nacional de todos los partidos, porque este es un tema que nos puede destruir como nación. Que nadie se confunda. Esas fuerzas internacionales, con una África que está diciendo ahora mismo que Haití es la sexta región de África, esas fuerzas internacionales, el narcotráfico, por ejemplo, transnacional, miren, la concentración de armas, dinero, comunicaciones, equipos, hasta marketing hay en Haití. La figura como Jimmy Chericiel, él tiene relacionadores públicos que lo ponen ya como entonces lo que quiero es que tengamos los ojos bien abiertos, porque la lucha continúa. Nosotros estamos trabajando y vamos a trabajar en un esfuerzo no partidario, sino un esfuerzo patriótico de unificación de juntas patrióticas en todo el país. Pellegrín, todo ese concepto. Queremos que Fernando Ramírez forme una ya en Bánica. Que tenemos un orden establecido. Todo eso está muy bonito en el marco del concepto teórico, lo que son las justificaciones, pero el entorno mundial ha cambiado. Nosotros tenemos ahora una nueva administración que en Estados Unidos lo que ha hecho es cerrar los fondos que financiaban precisamente ese tipo de campaña en la República Dominicana. Ahora el pretexto no puede ser que los Estados Unidos nos están impidiendo a nosotros aplicar política migratoria tal y como ellos le están aplicando en su propio territorio.
y no hemos hecho absolutamente nada. Totalmente de Aquí, acuerdo. escúchame para concluir la pregunta. 26 mil millones de pesos anualmente en educación solamente, en desayuno escolar a más de 250 mil niños haitianos radicados en la República Dominicana. Dice el ministro de Educación y dice el ministro de Salud Pública que se invierten cerca de 12 mil millones de pesos solamente en salud a los haitianos. Estamos hablando de cerca de 38 mil millones de pesos. Está bien. En educación y salud exclusivamente para los inmigrantes ilegales. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Felipe. ¿Cuál es la recomendación al gobierno? Mira, porque aquí nosotros estamos como un estado de defensión, mira, aquí no pasa nada. Mira, Felipe, tú tocaste un tema muy importante. La coyuntura internacional en un aspecto ha cambiado. ¿Cuál es el aspecto que ha cambiado? Bueno, nada más y nada menos que la política de la administración Trump nos quita de entrada la enorme presión que teníamos de la administración Biden, del Departamento de Estado, de todas estas agencias. Es una enorme oportunidad que tenemos que aprovechar para reaccionar. Los norteamericanos, hay gente que cree que los norteamericanos van a venir a resolvernos el problema. No, eso es así. Y como hay gente que cree en Venezuela que son los americanos que tienen que ir a resolver el problema. No. Este problema es un problema nacional y tenemos que resolverlo nosotros. Porque si nosotros, yo lo he dicho mucho y lo repito aquí, si nosotros no nos comportamos como nación, si nos llevan al nivel de hordas como Tahití, nos van a tratar peor que una colonia, un territorio internacional intervenido. Entonces, tenemos la oportunidad. Ahora, hay que hacer el trabajo. Y no son los americanos los que van a venir a hacer el trabajo. Ahora, nosotros tenemos que estar conscientes de que en la región, los americanos son una fuerza, vamos a decir, dominante en el mundo y en la región. Pero, ojo, en esta región hay muchas fuerzas articuladas que estarían en condiciones de desestabilizar, que era lo que se quería buscar con la maniobra que denunció Marco Rubio. El secretario de Estado actual, siendo senador, presidente del Comité de Inteligencia, y lo repito, del Senado norteamericano. ¿Qué era lo que se quería? Bueno, que cuando Trump encontrara un escenario de una isla encendida, dejarle encendido el escenario de la isla de Santo Domingo aquí en su tercera frontera. Hay países de la región que le conviene eso, que le convendría muchísimo, porque si eso pasa, señores, hay que a mí me gusta estudiar las relaciones internacionales, la geopolítica, pero también lo que es inteligencia y contrainteligencia. Y nosotros tenemos que conocer lo que está pasando. Aquí hay fuerzas que se están moviendo. ¿Quién ejerció el veto regional? Porque no lo ejerció Rusia y China, lo ejerció Maduro en la reunión del CELAC. ¿Quién le puso la guinda a ese veto? El presidente Petro, cuando dijo de los arsenales de Catatumbo, de La Guajira y de Tolemaida, hay una pérdida considerable de armamento y de municiones. Se dijo que no, que fue un error del presidente, que fue una confusión en el listado. El mensaje que mandó fue que Haití estaba recibiendo armamento. Y ellos lo saben. Venezuela, desde Colombia, desde Jamaica, desde el Catatumbo, porque ahí mandan droga para Haití y para la isla. Óyeme, ahí, ¿qué es lo que están armando? Entonces, nosotros tenemos que estar conscientes de eso. Pero eso no se enfrenta sin unidad nacional. Por eso yo al presidente Abinader, que es el jefe de Estado y jefe de gobierno, le reitero el reclamo. Miren, ahí hay no podemos empezar de nuevo. Aquí hubo un manifiesto del Instituto Guardiano cuyas líneas generales son fundamentales. El que lo lea ahora mismo, eso tiene más vigencia que nunca. Segundo, hay un pacto nacional
firmado por 28 partidos y 10 universidades. Sí, pero bueno, no se lleva a cabo. Bueno, no espérate, pero ahí es que viene. El movimiento tiene que tener un propósito. El movimiento de unificación. Porque nosotros tenemos que tener como sociedad objetivos y metas. Ahí ese pacto tiene más de 40 medidas en la que se puede poner casi todo el mundo de acuerdo. Que si se estuvieran tomando, la historia fuera otra. No, óyeme, el gobierno, miren, este es un problema del pueblo. Por eso yo digo que hay que organizar a la sociedad dominicana, a los ciudadanos dominicanos, no esperar, porque los gobiernos, las instituciones nuestras son frágiles, son débiles, son vulnerables. Ahora, lo que es poderoso, si se unifica. Es el Estado el que es no, poderoso. Lo que es poderoso es el pueblo, si se unifica. Pero bien, vimos ahora una manifestación del pueblo, ¿verdad? Que ha iniciado. Y de una parte del pueblo. Bueno, de una parte del pueblo, y quizás eso tendrá en otro momento, irá, pero a lo mejor va a ir escalando, porque hay que ver, es el inicio de todo. Pero usted hablaba de que el tema haitiano y nuestra migración que tenemos aquí ilegal de los haitianos y todo este tema, es un tema estructural. Entonces, a mí me gustaría que usted nos explicara cuáles son esos puntos específicos que generan ese problema de esa naturaleza. Y segundo, muy buena pregunta. Aquí se ha dicho mucho, gracias, aquí se ha hablado mucho de que en el hoyo de Friusa no es solamente un territorio de haitianos, sino que ahí suceden una serie de actos que riñen con la ley, que sirve ese espacio ahí, porque como el Estado no entra ahí, no tiene control ahí, entonces ahí, al ser tierra de nadie o tierra apache, ahí también se generan muchos actos vandálicos, delincuenciales, etcétera, etcétera. Y me gustaría saber qué opina usted sobre eso, si usted cree que realmente vamos a empezar por ahí. Así. Vamos a empezar por qué hacer con el sector turístico, para que ellos mismos no se hagan harakiri. Porque en realidad yo digo que el turismo dominicano es rehén de esta situación. Ellos mismos generaron una situación muy complicada que se le está revirtiendo. Yo me encontré con un amigo en un retiro, el ingeniero constructor de hoteles en el este, y hace varios años me dijo, las perspectivas del sector son enormes, porque es que tenemos una reserva de mano de obra. Entonces yo te voy a decir, el sector turístico es el sector que recibe, uno de los que recibe más exenciones, igual que la zona franca. No hay ninguna justificación desde el punto de vista económico para que a ese sector no se le llame y le diga, miren, vamos a empezar por los hoteles. Aquí tienen que emplear esencialmente, fundamentalmente, 90-10 dominicanos. Exactamente. No hay razón económica ninguna, porque nosotros le estamos dando muchos beneficios, muchas exenciones fiscales a todos ustedes, pero ustedes tienen que contraprestar lo que le estamos dando con empleo, y empleo de calidad. ¿Se puede hacer? Sí. La construcción en general y la construcción de los hoteles, ¿se puede cambiar la técnica de la construcción? Totalmente. Totalmente. Si aquí, bueno, está en el pacto. En el pacto está para la construcción en general. Si se implementara, tú puedes lograr un ahorro casi para construcciones de hoteles, incluso de vivienda, porque con el prefabricado tú puedes industrializar la vivienda y encarar uno de los mayores problemas que tiene el país, porque tenemos un déficit de 1 millón de viviendas cuantitativo y de 1 millón más cualitativo, ¿sí? Casi un déficit de 2 millones de viviendas. Eso tú lo tienes que encarar con técnicas de prefabricado. Entonces, eso son decisiones de política, de reformas estructurales que cambiarían esa situación no de inmediato, pero sí en el mediano
plazo. Ahora, en el corto plazo, nada más hay que reunirse con los hoteleros y decirle, miren, evitemos que el turismo sea víctima de su éxito, un éxito que tiene una base débil porque está fundado ¿en qué? En un esquema extractivo de renta, de sobreexplotación dentro de un esquema de capitalismo salvaje. Porque la preferencia que tienen por los haitianos es por eso, vamos a estar claros, no es por otra razón. Claro, ahí hay amarres que se han pactado con los poderes internacionales. Por ejemplo, Fran Reinieri, nuestro amigo, yo sé que él le resulta difícil manejar este tema porque él es el huésped, el gran amigo íntimo de la pareja Clinton y de todos esos poderes internacionales. Le resulta difícil porque hubo compromiso de las élites económicas, políticas del país de manejar la crisis haitiana aquí con el esquema de que nosotros somos el Estado pivote, el Estado tapón, que puede manejar esa crisis. Ustedes tienen muchos años. Espérate. ¿Y el mira, tema? en la agricultura, por ejemplo, aquí ya lo planteó Confenagro y ya lo demandó la Junta Agroempresarial. Aquí hace rato debimos empezar. Es más, una de las críticas que yo tengo a la ejecución del pacto es que si ya se hubiera empezado a ejecutar el pacto, estuviéramos avanzando hacia la mecanización, tecnificación y automatización del sector agropecuario. Que hay que hacerlo. El arroz es el que más mano de obra demanda. Y me dice Oliverio Epayá, que es uno de los grandes productores de arroz del país, que él mecanizó en un 100% el corte y la siembra. Y dice Omar que también se puede la fumigación y todo eso se puede hacer. Entonces, ¿por qué no damos el salto? Aprovechamos la crisis para dar el salto cuantitativo, cualitativo en los sectores productivos. Es más, una medida más simple, mira, más simple, que ojalá el presidente la tome mañana. Esta tarde. Ojalá esté oyendo este programa y tome una decisión que está en el pacto, porque él encabeza la firma del pacto. ¿Cómo es posible que tenemos 5 millones de dominicanos y que hemos acabado con la pobreza, pero tenemos 5 millones de dominicanos en bono luz, bono gas, solidaridad, supérate, pero se nace subsidiado? Entonces, ¿qué pasa? Si entran a trabajar a un empleo, pierden los beneficios y difícilmente los recuperen. Óyeme, eso es posible, eso es justo. Con esa sola decisión, automáticamente tú estás creando el mayor incentivo para que el dominicano vuelva al trabajo. Claro. Entonces, esas son medidas, pudiera mencionarte, son muchas, pero esas son de las tres más importantes y fáciles de tomar. Hermano, ustedes tienen muchos años en esto, pero parece que han perdido el tiempo. ¿Y por qué lo digo? Porque a través de los años la cosa se empeora. Sí, no hay un solo. No perdemos el tiempo. Sí, pero déjame explicar. No es un problema de nosotros, esto es un problema de la República. Está bien, pero te explico. Nosotros cumplimos con nuestro deber. Pero te explico, ¿por qué te digo eso? Mucha gente nos está diciendo ahora, mira, ustedes tenían razón. Sí, pero yo no quiero que me digan que yo tengo razón. Sí, por eso. Yo lo que quiero es que el problema se resuelva. Por eso es perder el tiempo, porque el problema en vez de resolverse se agudiza. No hay, en este país no hay, en este momento no hay, en cualquier renglón de la economía que tú quieras rebuscar, no hay un solo que no esté dominado por la mayoría de trabajadores haitianos. Todos. Y yo no tengo que especificarte construcción, no tengo que decirte temas agrícolas. Todos. No hay uno solo que no esté dominado por los haitianos. Ilegales. Además de la cantidad que si no trabaja, está aquí. Entonces, por eso yo digo, han perdido el tiempo porque no le han hecho caso. ¿Qué va a pasar? ¿Cuántos años vamos a durar en esto? Bueno. Óyeme, esta es una lucha nacional que yo lo vengo diciendo, incluso pronuncié ahora una conferencia que es complemento de esta. El problema existencial de República Dominicana está en la base de este problema. O nosotros somos una finca con pasaporte, de unos pocos dueños. Eso somos. Espérate. O nosotros somos eso, ese es un dilema.
o somos una república con un proyecto nacional fuerte, integrador de todos los dominicanos. Hay gente que no cree en la república, que no cree en la nación. Creen en ellos. Entonces eso determina un modelo de articulación de política, de negocio, que es fundamentalmente liquidador de las potencialidades de la nación dominicana. Entonces, personalmente yo estoy planteando, lo planteé ahí en ese discurso y lo voy a llevar a todo el país. Bueno, ser o no ser. Si nosotros no nos abocamos a un proceso de transformaciones profundas, a fortalecer el proyecto nacional dominicano, nosotros sencillamente perderemos el derecho a existir como nación. Y no es eso que tú estás viendo ahí en Friusa. No. Vamos a ver cosas. Óyeme, el proceso ese se va a acelerar, y lo que digo aquí, el objetivo último de todo ese esquema que se ha montado internacionalmente es la intervención internacional, y si no se quedan con todo el país, se van a quedar con la región fronteriza allá en Bánica. Ya la tienen. Bajo tropas internacionales y control internacional, pero en la frontera tú sabes perfectamente que hay mucha tierra rara. Está la cuenca más importante de la isla, la mina de oro que compite con Pueblo Viejo en tamaño, el puerto más importante de la región Caribe, el Caribe Atlántico, que es el pueblo de Manzanillo. En otras palabras, esa visión de crear la tercera frontera, lo trabajamos, el tercer espacio, es algo que lo vienen manejando las élites que creen que esto es una finca con pasaporte. Entonces el pueblo dominicano tiene que demostrarle a esos sectores que ellos no pueden decidir el destino de la República Dominicana. Eso va a implicar un cambio muy profundo. Licenciado. Es propiamente una revolución nacional, porque debe implicar un cambio en la conciencia colectiva e individual de los dominicanos. Ahora, si nos atrapamos en lo que quieren que nosotros nos enfoquemos en el haitianito de la esquina y no veamos el trasfondo que hay, entonces ahí vamos a pasar con ficha. Licenciado, vamos a perder la mano. Licenciado, esta narración que usted hace, este desfile, ¿no?, de peligros y de horrores, tiene un pequeño problema, en mi opinión, y es que hay tantos planes desde fuera, hay tantas voluntades desde fuera, hay tantos poderes desde fuera, que parecería que los de dentro no tienen responsabilidad. Panamá, que es un país que no llega ni a la mitad de la población dominicana, Panamá, que tiene un PIB inferior al nuestro, redujo entre 2024 y 2025 un 42.5%, según los datos obvios que ellos ofrecen. Habría que ver quién discute la veracidad de esos datos. El paso de migrantes desde la frontera del Darién, que es su frontera con Panamá, que todo el mundo sabe es un pasillo abierto hacia el resto del pasillo centroamericano. Y parece que Panamá lo pudo resolver haciendo un uso de sus capacidades internas, sin pensar en ningún plan, ningún conciliábulo, ni conspiración, ni nada por el estilo externo. Entonces aquí se ha gobernado haciendo campaña. Eso se llama fenómeno Trump. Aquí se ha gobernado haciendo. Trump no gobernaba el 24 cuando comenzó. No, pero se veía. Pero bueno, sí, está bien. Mientras tanto, Trump tiene todos los méritos que tiene, pero sin embargo aquí la campaña la financian los mismos sectores que después los políticos tienen que regular, y que tienen que regular tratando de aplicar, si le da la gana, por supuesto, y la voluntad política existe, de aplicar la ley de nacionalización del trabajo. Y hasta que no se rompa esa parte, Pellegrini, a mí me parece que esto va a ser una política de conferencia, de seminario, de nosotros sentarnos a ver qué están pensando desde Francia. No, es qué se está haciendo desde aquí, y cómo vamos a romper esa inercia de ver pasar la marea. Oye. Mira, lo primero es tener claridad en el problema que tenemos. Porque tú puedes marchar todos los días y te va a desgastar. Si tú no tienes claridad en el problema que tenemos, tú no le vas a dar la respuesta adecuada.
¿Qué se necesita? Bueno, en primer lugar, fomentar la unidad nacional. Más allá de los partidos, porque esto es una prueba de nación. Yo creo que se necesita aplicar la ley, Pellegrini. No, óyeme, aplicar la ley, Pellegrini. Mira, aplicar la ley. Pero ven acá, te lo dice una de las personas que más ley ha aprobado. Sí. El problema de fondo. Pero hemos sido parte de gobierno y hemos estado cerca de administraciones que luego no han cumplido. Pero déjame decirte, el problema de fondo es que ¿qué es lo que hay con el Estado Dominicano? El Estado Dominicano, propiamente, Haití es un Estado fallido, pero nosotros somos un Estado débil de libro. Un Estado débil de libro. Por marketing, para vender bien el camello de la economía dominicana, tenemos unos indicadores excelentes, y eso es lo que se promueve. Y el turismo, tantos millones de turistas, que sé yo cuánto, pero no se quiere ir a la realidad del problema. ¿Qué es lo que pasa? Ese crecimiento que tenemos es un crecimiento altamente concentrado. Altamente concentrado. De acuerdo al índice IHH, que lo publican todos los años, y yo creo que está benignamente calculado. El 56% de la economía dominicana, de los sectores estratégicos de la economía dominicana, acusa alta y muy alta concentración. ¿Qué significa eso? Monopolio, oligopolio, colusiones, pero eso genera unos costos, una carga real sobre personas y empresas muy alta, que el dominicano está pagando sobre costos, porque es un mecanismo extractivo de renta. El dominicano está pagando sobrecostos en electricidad, combustible, cemento, varilla, pintura, transporte, en casi todas las áreas clave. ¿Qué te provoca eso? Porque tenemos que entender el problema. Primero, te expulsa a tu mejor recurso humano al exterior. Pellegrini, ¿en qué perjudica este país la dádiva, el darle bonogar, bonolú, tarjeta? Ahí va. El esquema que tenemos te expulsa al dominicano al exterior y te le dice, mira, como tú eres tan buen familiar, mantente enviando remesas. Y es verdad que los dominicanos son buenos familiares, tienen una sensibilidad patriótica importante y son los mejores clientes de la Telefónica, que dicho sea de paso, no están colaborando ahora mismo con el control del tráfico de voz y data entre República Dominicana y Haití. Lo digo ahora. ¿Qué pasa? Te expulsa a ese dominicano a la informalidad, porque el dominicano, el que se queda aquí, se queda a josear, a buscársela. Y por otro lado, te crea una economía, bueno, ese es un efecto émbolo, te trae mano de obra depreciada, no calificada, del país más empobrecido del continente, porque se tiene la expectativa de que con eso se va a resolver el problema. Por eso es la economía que más crece, pero los salarios reales de los dominicanos están anclados a principios de los 90. Entonces, espérate, ahí hay algo que no cuadra. Ahora, ¿qué pasa? Todo eso genera un flujo hacia el Estado. ¿Cuál es la política que nosotros tenemos? Es una política medularmente clientelar, populista, clientelar, populista, patrimonialista, que conduce a un esquema de caudillismo, de jefatura, de jefes, jefecitos, caudillitos. El que reparte los sobres. La esencia de la política dominicana, ¿cuál es? Repartir como favores lo que debe garantizar como derechos y libertades. Entonces, propiamente, por eso es que digo que yo pronuncié una conferencia hace mucho, lo voy a publicar ahora de nuevo, se llama La Revolución del Proyecto Nacional, Ruta de la Esperanza. Si nosotros no desmontamos el esquema de finca con pasaporte, de unos pocos dueños, que son los que controlan el grueso de la economía dominicana, de los sectores estratégicos, y extraen altos rendimientos de la población, porque es que la economía dominicana, aunque se diga lo contrario, no está enfocada en producir riqueza, sino en concentrar renta. Aquí hay más gente
queriéndose hacer rico, que es ser verdaderamente empresario. Y hay también, que está floreciendo con mucha fuerza, la variante, quizás es un contagio de la relación con los haitianos, los empresarios haitianos, de los empresarios. Empresarios. Pero habla de la droga también pero es que esto es una economía también que tiene, óyeme, dentro de la informalidad hay dos áreas que están ahí avanzando, que son un área gris con externalidades negativas. Tú tienes aquí una economía donde, por ejemplo, el juego, ay, mi madre, el juego, yo digo que son 70,000 porque ese fue el dato que me dio Kiko Tabar, pero hay gente que dice no, son 140,000 bancas donde se juega todos los días. Eso es una economía gris con externalidades negativas. Ahora, tú tienes una economía canalla vinculada a crimen organizado transnacional que penetra no solamente la política, la economía. La gente no sabe cómo se impacta su vida. Cuando se mete un narco a producir en la construcción, a lavar en la construcción, hace dumping. Óyeme, no, ¿y a quién perjudica? Afecta la competencia de la no, y los precios, los precios de la economía, los precios reales de la economía están distorsionados por ese factor. Ahora, es un fenómeno que ahora entra a convertirse en uno de los elementos más conflictivos de la región. ¿Por qué? Porque Estados Unidos toleró por mucho tiempo ese fenómeno, estuvo en una política ambigua, con un doble estándar manejando ese tema, pero ese tema a ellos mismos se le ha ido de control y tienen ya 100,000 muertos por año. Entonces ya esta administración está cambiando eso, pero eso va a repercutir en toda la región, porque ellos lo están manejando con toda la razón, como un casus belli. Cuando yo sometí la ley de interceptación aérea y marítima, que implicaba, miren, para que ustedes vean eso, que implicaba el derribo de aviones y hundimiento de barcos, porque no tenían en los foros internacionales clasificado como un narcoestado, y eso no era inocente. Aquí venía un avión interdiario y se tiraba incluso hasta en las autopistas del país. Y los aeropuertos no teníamos radares, no teníamos aviones. Yo sometí la ley y la ley se aprobó en la Cámara de Diputados. Pero se movieron, señores, fuerzas aquí localmente con el discurso de que se nos va a caer la economía. Y se movieron fuerzas internacionales, incluidas en los Estados Unidos, para bloquear esa ley. Ahí fue que uno vio, bueno, pero esta gente lo que tiene es un doble juego con este tema, porque se supone que ellos deberían ser los que más apoyen esta lucha. Y sin embargo tienen un doble juego y nosotros lo vivimos. Miren, la conspiración más peligrosa contra la República Dominicana es la inacción, la ineptitud y la complicidad de sus sectores nacionales. Pero no es ninguna mesa en Francia, óyeme, ni en Washington. Tú hablas, oye, no te vayas por la tangente, no te van a quitar la visa ahora. Ajá, a mí, pero se me venció ya. Oye, no te van a quitar. Acompáñame a renovarla. Oye, no te van a quitar la visa. Mira, oye lo siguiente. Tú te pregunta la inacción. ¿Por qué? Pues yo te lo voy a decir. A los grandes grupos económicos de este país lo condicionaron y ellos contentos porque era el aval de Estados Unidos y Europa y le dijeron, mira, eso va a funcionar. Estados Unidos primero con iniciativa de la Cuenca del Caribe, le vamos a dar estos beneficios. Lupo Hernández me dijo a mí en el año 1988, él era abogado del Estado Dominicano ante la OIT, que el agregado laboral de la Embajada Americana le pidió que declarara a la República Dominicana culpable de unas acusaciones que nos hacían el AFL, pero los sindicatos haitianos de aquí. Y él lo mandó al carajo, me dijo, yo lo mandé al carajo.
y lo critiqué, la posición americana. Ahora, ¿qué testimonio ha dado el general Soto Jiménez en varios espacios? Que en el 96 el William Perry, un estratega, ministro de Defensa de Estados Unidos, confesó que ellos, en el caso dominicano, se equivocaron al evaluar mal lo que se podía lograr con la instrumentalización de la iniciativa de la Cuenca del Caribe. Ellos pensaban que ellos podían traer aquí ya para esa época 2 millones de haitianos y se habían equivocado. Estoy hablando de cosas que son las que están pasando. El acuerdo de Lomé, ni Haití ni República Dominicana propiamente calificaban. Pero las fuerzas internacionales, sabiendo lo que había en Haití, porque lo sabían desde 1949, ahí está el informe de Naciones Unidas, el primer informe ya descalificaba a Haití. ¿Qué estaban planteando? La integración. Yo conversé ampliamente con Martino Meloni, el representante de la Unión Europea, que estaba aquí, y después se fue a dirigir Lomé 4, y ellos entendían como lo más normal que nosotros nos uniéramos y creáramos un espacio unificado. Era el tiempo en que se estaba hablando consenso Washington, eliminación de fronteras, unificación. Entonces, óyeme, nos estaban amarrando con eso. Óyeme, nos estaban amarrando con eso. A los empresarios les dijeron: ustedes quieren crédito, ustedes quieren acceso al mercado europeo, tienen que entrar junto con Haití. Óyeme, y después no lo plantearon formalmente con un informe del Parlamento Europeo, intercambio de poblaciones, dominicano en España, apoyado por la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, y haitianos aquí. Yo le mando el informe, póngalo aquí en la página para que lo lean en las conclusiones. Mándelo. Y el último amarre que nos hicieron fue en Washington, cuando se negoció el de rescate. Aquí nos dimos cuenta de que Centroamérica iba a firmar con Estados Unidos un de rescate y que las inversiones mayores de la región se iban para Centroamérica. Los empresarios, como es natural, pero los empresarios también están buscando, porque tú tienes siempre que entender la lógica del otro. Bueno, buscaron que lo incluyeran en la fase final de ese acuerdo que tenía 5 años de negociación. Ya estábamos fuera. Y se firmó, estábamos fuera. Y, ¿qué pasa? Bueno, Luis Álvarez Renta, imaginativo, coordina con Carlos Andrés Pérez llevar a Hipólito y a Mejía y a Jean Bertrand Aristide a una cumbre en Quebec, a una reunión trilateral con el presidente Bush hijo. Y la propuesta es: bueno, está bien, vamos a manejar el DR Casta para la República Dominicana, le vamos a dar un waiver, un chanceo, pero ustedes van a manejar el esquema de coproducción insular con la ley HOT. Yo me doy cuenta, óyeme, yo me doy cuenta del tema porque yo soy presidente de la comisión y en Washington, ¿qué no plantean en Washington? En el Woodrow Wilson Center nos dan la gracia por el compromiso asumido con Haití. Y yo le pregunto a Cruz Pichardo, que andaba conmigo: Cruz, aclárame esto. ¿Tú sabes de algún compromiso? Porque yo, que sepa, esto es un acuerdo entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos. Entonces me dice: no, yo no sé nada. Cuando viene Robert Shelley aquí, yo lo emplazo en el Senado y le pregunto. Y él me dice: no. Nosotros, no está en la letra del acuerdo, pero nosotros le dimos a Estados Unidos la oportunidad de entrar y le pedimos. Claro, fue propuesta también de ese esquema que organizó Luis con Capellán, con otros sectores del empresariado. Bueno, sí, pero fue una propuesta porque los empresarios de aquí y los empresarios de Haití, incitados por los europeos y los norteamericanos, se creyeron el cuento de que ellos iban a unificar la isla,
para el comercio y la inversión, y que todo iba a fluir. Y tú sabes cuándo despertaron de ese sueño y se convirtió en pesadilla. En el último acuerdo de Luis Abinader con Juvenal Moïse, que cuando hablaron de la interconexión eléctrica de la isla, los empresarios ya dijeron, espérate, y declararon a Moïse un traidor y trabajaron para derrocarlo y eliminarlo, y lo hicieron. Ay, que lo lambieron. Eso, entonces esa inacción de la clase dirigente que tú estás viendo, política y no política, tiene que ver. ¿Por qué tú crees que le metieron a Central Romana en el gobierno de Biden la sanción? El mensaje a los empresarios dominicanos era, mira, si nosotros con los Fanjul, que son americanos, la familia más poderosa de la Florida y del sector azucarero de Estados Unidos, una de las más poderosas, si nosotros a ellos los sancionamos, a ustedes no nos saben a nada. Así que alíñense con esto. Esa es la presión. Ahora nos quitaron la presión, pero tenemos que aprovechar la oportunidad. Y no es Trump, ni Marco Rubio, ni Mauricio Clavel que van a venir a hacer el trabajo por nosotros. De Trujillo ya lo nombraron como lobista. Sí. El lobista aquí. Somos nosotros. Ahora, tenemos que buscar aliados en el mundo. Y lo tenemos. Ahora, ningún Estado va a lograr aliados verdaderos si no se respeta, si no ejercita permanentemente el músculo de la soberanía. Y digo permanentemente porque nosotros siempre reaccionamos cuando nos pegan a la pared. Cuando estamos en la pared ya, entonces reaccionamos. Cuando debería ser con base a acuerdos como eso, una política de Estado de todo el mundo, en gobierno y oposición, porque de eso se trata, si no el Estado sucumbe. Y ahí está la lección de la historia nuestra, que cuantas veces nos hemos dividido internamente, cuando el espíritu de Desiderios domina el ambiente, terminamos intervenidos. Pelegrín Castillo, gracias por estar con nosotros, compartir esta propuesta también escrita. 1x7 Plus, cómo reconstruir Haití en Haití y evitar una guerra en la isla. Hay que decirlo, que si no se hace va a venir una guerra. Ahí está, ahí lo tienen en sus pantallas para compartirlo y obviamente darle lectura y sumarlo al debate, pero lo importante es cómo se actúa desde aquí dentro. Incluso independientemente de lo que se planifique. Óyeme, eso que está puesto ahí. Prepararnos para la guerra. Óyeme, eso que está puesto ahí está puesto para que la gente vaya mentalizándose que si no nos respetan como nación, si siguen adelante con esos planes criminales, habrá guerra en la isla de Santo Domingo. Está comprando el gobierno, ¡Llévatelo, Francis!